Estamos hablando sobre el Espíritu Santo. La semana anterior hablamos cómo había una promesa que nos hizo el Padre 400 años antes a través del profeta Joel, y cómo esa promesa vino a cumplirse en Pentecostés. Todo eso que sucedió, y también estuvimos hablando de esa obra que Dios quiere hacer en nosotros en estos últimos tiempos. Estábamos diciendo que estamos viviendo los últimos tiempos, pero que los últimos tiempos no son como las personas piensan, que es que ya vino el Jesús, que ya. No, los últimos tiempos realmente empezaron con ese derramamiento del Espíritu Santo, con la venida de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. O sea que si usted está asustado porque estamos viviendo los últimos tiempos, no se asuste, porque en esas llevamos 2000 años, ¿no? Entonces tranquilo que aquí no está pasando nada raro. Los últimos tiempos cubren desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Yo espero que lo hayan tenido claro, les haya quedado claro la semana anterior. Muy bien. Entonces, para estos últimos tiempos, que son esos 2000 años y lo que nos haga falta para la venida de Jesús, que no sabemos cuándo es, pero que tenemos que esperarlo todos los días, no es cuando alguien diga mañana o pasado mañana, no. El Señor dice que cuando escuchen a alguien decir eso, no hagan caso. Hay que esperar porque el Señor va a venir cuando menos lo estemos esperando, y esa es la promesa de Él. O sea que si hay tantos anunciando, hay que tener ya algo de desconfianza de ese tipo de anuncio. Pero ¿qué es lo que nos correspondió a nosotros vivir estos 2000 años? Este tiempo considerado los últimos tiempos. ¿Qué es lo que nos tocó vivir? Nos tocó vivir el mejor de los tiempos, que es la plenitud de la revelación de Dios sobre la humanidad, cuando Dios ya se revela plenamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es que haya un tiempo del Padre, otro del Hijo, otro del Espíritu Santo, no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están presentes desde la creación hasta el último día. Siempre están presentes y luego nos recibirán. Pero sí es un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, donde la obra del Espíritu Santo es más palpable. Pero la obra del Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo diga yo voy a hacer y punto. No, Jesús claramente lo envía con una misión. O sea, el Espíritu Santo viene a manifestar la voluntad del Padre en nuestras vidas, a hacer lo que Dios quiere que Él haga en nuestras vidas. Entonces es la obra de Dios, pero se manifiesta a través del Espíritu Santo. Tenemos que conocer esa obra y tenemos que abrirnos a Él para que realmente cosas diferentes, nuevas, extraordinarias puedan acontecernos. A medida que estaba estudiando esto me daba cuenta cuánto nos hace falta. A pesar de que somos una comunidad que cree en el Espíritu Santo, en los dones, en los frutos, en los carismas que pide el Espíritu Santo, a pesar de que tenemos hasta el libro del Espíritu Santo, a pesar de todas esas cosas, todavía nos hace falta algo. Hay algo que todavía nos hace falta. Y yo creo que estos son los tiempos en los que el Señor va a completar eso que a nosotros todavía nos hace falta. El Señor va a derramar una fusión del Espíritu Santo extraordinaria, y yo creo que nosotros vamos a ser cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a retomar un texto bíblico uno de los que tuvimos la semana anterior. Estuvimos diciendo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4. Jesús murió, resucitó, se apareció a los apóstoles, y en una de sus apariciones, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, dice así: cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo que esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizaba con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Oigan lo que dice. Es cierto que Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 8: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en la región de Judea y Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Escuche lo que dice el Señor. Primero les dijo, y hace 8 días se los explicaron, no se vayan, quédense aquí, porque dentro de pocos días ustedes serán bautizados. Repita conmigo, bautizados.
cuando yo les hablo a ustedes de bautizar, seguramente en la mente, seguramente a ustedes les va a aparecer esa imagen que tenemos todos desde niños, ¿no? Desde niños nosotros nos hablan de bautismo y ¿qué es lo que imaginamos? El pequeñito lo tomamos aquí, lo ponemos allá al lado de la pila bautismal y le echamos 3 chorritos de agua en la cabeza. Entonces es una simple untadita aquí en la cabecita, ¿cierto que sí? Cuando yo les digo a ustedes bautizar, o cuando la Biblia habla de bautizar, eso es lo que viene a nuestra mente. Pero hoy tenemos que profundizar un poquito sobre esa palabra bautizar. ¿Qué significa la palabra bautizar? Para que usted entienda la obra que Dios va a hacer, está haciendo, está empezando y va a llevar a plenitud en la vida suya. Y para que usted la anhele y la desee, tiene que saber qué es lo que estaba diciendo el Padre, qué era lo que estaba diciendo Jesús y qué era lo que venía a hacer el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa la palabra bautizar? La palabra bautizar significa sumergir. Escuchen lo que dice, es sumergir en el agua, es meter dentro del agua, Entonces, así seguramente los bautizos en el tiempo de Juan eran así. Él dice, Juan los bautizaba. ¿Qué era lo que hacía Juan? Los llevaba al río y los metía de cabezas allá en el río. No teníamos las comodidades ahora de las pilas bautismales, entonces quería bautizar y lo que hacía era que se iba al río, ya los tomaba y los metía de cabezas. Pero no solamente la palabra bautizar quiere decir sumergir, sino que en un significado más estricto, más apegado a lo que dice el diccionario, la palabra bautizar significa meter a una persona en el agua hasta ahogarlo. Escuchen lo que dice, hasta ahogarlo, o sea, hasta que se muera. Bautizar es meterlo en el agua hasta que se muera. Ese es el significado estricto de la palabra bautizar. Por supuesto que cuando el Señor nos habla de bautizar, no se vaya a ir tranquilo, hay unos, nos van a ahogar, vámonos, no, tranquilo. Por supuesto que es algo muy preciso lo que el Señor quiere matar en nosotros. Sí hay algo que se tiene que morir, porque dice también la palabra, dicen, hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Y cuando dice que los va a sumergir, cuando dice los voy a matar, no es a ustedes, sino todo lo que de terrenal hay en ustedes. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Míreme muy bien, entiéndalo muy bien. El bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo que el Señor nos promete, es sumergirnos, es rodearnos, es hacer que ese poder del Espíritu Santo esté sobre toda nuestra vida. A tal punto, hermanos, a tal punto que nosotros tengamos esa sensación de que estamos sumergidos en la misma presencia de Dios. Dice el Señor que en estos últimos tiempos todos aquellos que acepten a Jesús como su Señor y Salvador van a recibir un bautismo en el Espíritu Santo. O sea que van a hacer ¿qué cosa? Sumergidos, diga, sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? La promesa del Padre es, los voy a sumergir. Ese es el significado de esa palabra sumergir. ¿Para qué necesitamos ser sumergidos? Dice después en el 18, en el siguiente versículo, decía, y en el versículo 8 decía, cuando el Espíritu Santo venga, cuando usted sea sumergido, cuando usted reciba esa efusión poderosa, dice el Señor que usted va a recibir poder. Lo que pasa con una persona que recibe el Espíritu Santo es que es capacitado. ¿Y es capacitado para qué cosa? Es capacitado para ser testigo efectivo de Cristo. Y hay muchas personas que quieren mucho a Cristo, pero no son testigos efectivos de Cristo. Y todos ustedes deben llegar a ser testigos efectivos de Cristo. ¿Cómo es un testigo efectivo de Cristo? Un testigo efectivo de Cristo es aquel que llega a su casa y encuentra a su esposa que es muy dura de corazón, que no quiere venir con usted. Y usted tiene el poder del Espíritu Santo suficiente para hablarle a esa mujer y decirle, la próxima semana en el nombre del Señor vamos a estar juntos allá. Y esa mujer escuche el poder, porque una cosa es hablar, pero otra cosa es ministrar el poder del Espíritu Santo. Y que esa esposa suya, que tiene ese corazón más duro que una piedra, que una roca, finalmente lo escuche
y no resista o no pueda resistir al anuncio del Evangelio. Que ese hijo que usted tiene, que está en la droga o en el alcohol, que usted llegue a su casa y le hable a ese hijo y le vas a decir: ahora te vas a entregar a Jesús y le vas a entregar la vida a Jesús. Y que cuando tú le hables, ese hijo sea realmente conmovido por la palabra que tú le entregas. Necesitas el poder del Espíritu Santo para poder ser efectivo en el testimonio que tienes que dar del Señor, para hacer del mundo un lugar mejor, para hacer de tu familia un lugar mejor, para hacer de las personas que te rodean también discípulos de Cristo. Amén. Vamos comprendiendo para qué necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para orar por los enfermos, para sanarlos, para hacer obras en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo y tú lo necesitas. Y el Señor dice que si tú eres sumergido, cuando tú seas sumergido, ahogado, cuando se muera a través del Espíritu Santo, todo lo de terrenal que hay en ti, ese poder se va a manifestar a través de tu vida. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes quieren que ese poder de Dios se manifieste a través de sus vidas? Diga: ven Espíritu Santo, diga: ven Espíritu Santo. Y denle un aplauso al Señor. Muy bien, entonces esta experiencia, esta promesa de ser bautizados se manifestó finalmente. Jesús les dijo: esperen porque va a venir. Y efectivamente vino. ¿Cuándo vino? Ya estábamos en el capítulo 1 de Hechos, pasamos al capítulo 2, eso se los explicaba en la semana anterior. El Espíritu Santo vino. ¿Y qué le pasó a los apóstoles? Miren la experiencia de ser sumergidos. Mírenme bien. ¿Qué le pasa a una persona que es sumergida en el Espíritu Santo? Hay unas manifestaciones y en Hechos de los Apóstoles se dieron. Primero empezaron a orar en lenguas. ¿Algunos de ustedes han tenido esa experiencia ya de orar en lenguas? Por supuesto que sí. No levantó la mano nadie, esto está como muy grave. Yo la voy a levantar yo para mí solita. Hablaron en lenguas, se cayeron al piso, quedaron borrachos, estaban allá en el piso desmayados hablando en lenguas. Tanto que las personas los miraban y decían: estos están locos. Pero realmente no estaban locos, habían sido sumergidos. ¿Habían sido qué cosa? Sumergidos. El Señor esta semana me mostraba en una visión real, no una cosa que me imaginé, algo que me mostró el Señor. Me mostraba cómo era el río del Espíritu, y era un río y las personas se sumergían en ese río, eran sumergidas en ese río. Era literalmente un río transparente y cristalino de la gracia del Señor. Lo que le estaba pasando a sus apóstoles en ese momento era que el Espíritu Santo los estaba ahogando. Por eso ellos estaban en el piso y no se podían ni mover. Y esa experiencia que ellos tuvieron ese día no era una experiencia que solamente iban a tener ellos, sino que era una experiencia que además también iban a tener todas las personas que aceptaran a Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a ver. Libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, Jesús les dice: quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. En el capítulo 2, el Espíritu Santo viene. Se produjo el Pentecostés. El libro de los Hechos de los Apóstoles se escribió entre 50 y 70 años después de Cristo. Míreme muy bien. Recoge todas esas historias de esos 70 años. Y es importante porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo era la iglesia primitiva. Y qué fueron las cosas. Muchas tenían que tomar una forma y hoy están muy bonitas. Pero muchas otras nunca debieron haber cambiado. Nunca. ¿Cómo era la vivencia del libro de los Hechos de los Apóstoles en esos primeros días? ¿Cómo era la vivencia en las comunidades? Vamos a ver dos historias. Una de Pablo y una de Pedro. Vamos a ver con la primera historia. Estamos hablando de 20 años después de Cristo o 30 años después de Cristo. ¿Qué quiero probar? Lo que quiero probar con estas historias es lo siguiente: que la experiencia de Pentecostés se dio y se volvió a dar, y se volvió a dar, y se volvió a dar. Y cada vez, míreme, y cada vez que se anunciaba el Evangelio y una persona recibía a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo venía sobre él como en Pentecostés y le proporcionaba un nuevo Pentecostés. Repita conmigo: un nuevo Pentecostés. Eso es lo que quiero probar. Atentos para que lo veamos. Dice así: entonces Pedro
estaba orando allá en su casa. Mientras tanto había otro hombre llamado Cornelio. Cornelio estaba ayunando, llevaba 4 días ayunando, así como cuando usted se pone a ayunar, que ayuna 4 días pidiéndole al Señor algo, ¿cierto? Le da risa porque usted ayuna 5, ¿cierto? Y estaba Cornelio, después de 4 días de ayuno, Señor, bendito seas, alabado seas. Con tal fervor oró que se le apareció un ángel y le dijo, Cornelio, mire, el Señor ya escuchó su plegaria, tranquilo, cálmese. Él estaba ya, aleluya, aleluya, y tanto aleluya. Ya Cornelio, tranquilo, ya lo escuchamos. Mande a la casa de tal fulanito y mande por uno que se llama Pedro. Él está allá, díganle que venga. Mientras tanto el ángel fue y habló con Pedro y le dijo, Pedro, ya van a venir unas personas por usted, se va con ellos. Cornelio envió a las personas, Pedro las escuchó y se fue con ellos y llegó a la casa de Cornelio. Cornelio no era judío, y esto es lo más importante, era del pueblo de los no judíos. Y todo esto del evangelio, de Cristo, de los apóstoles, se estaba desarrollando dentro de los judíos. Pero aquí era la primera vez que se iba a dar fuera de los judíos. Entonces Pedro llega y Cornelio le dice a Pedro, el Señor me dijo que usted tenía algo para decirnos, cuente a ver usted qué es lo que nos quiere decir. Y entonces ¿sabe qué hizo Pedro? Pedro empezó a predicar sobre Jesús y empezó a hablar sobre Jesús. Mire, Jesús esto, y fíjese lo que sucedió. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro, o sea que había traído comitiva, que habían venido con Pedro, se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Escuche bien lo que sucedió aquí. Pedro estaba predicando y así sucedía siempre. Míreme, Pedro empezó a predicar y mientras predicaba ni siquiera había terminado de hablar de Jesús y los que estaban ahí recibieron ¿qué cosa? ¿Qué recibieron ellos? Ellos tuvieron un nuevo Pentecostés. Repítalo conmigo, un nuevo Pentecostés. Otro Pentecostés vino sobre ellos. La experiencia, mírame bien y entiéndalo muy bien. La experiencia no era algo exclusivo de los apóstoles que se les ocurrió a ellos ese día. Era una experiencia que se iba a repetir cada vez que se hablara de Jesús, cada vez que una persona aceptara a Jesús en el corazón. Lo siguiente que iba a pasar es que iba a ser sumergido en el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos con la segunda historia. Más adelante Pablo, ustedes saben que Pablo, por lo menos esta historia, tuvo que haberse dado al menos 50 años después de Cristo. O sea que si el Espíritu Santo, el Pentecostés fue una experiencia aislada, ¿por qué volvió a pasar a los 50 años? Como mínimo 50 años debió haber pasado esta historia. Y escuchen lo que pasó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. Mientras Apolo, un compañero de trabajo de Pablo, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Efeso, donde encontró a varios creyentes. Miren la pregunta que les hace Pablo, míreme bien. Dice así, les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Y miren la respuesta que le dan. Ellos contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Estos estaban jodidos, ¿cierto? Ni que ya sabían que eran creyentes, y entiéndalo muy bien, no quiere decir que usted no pueda creer en Cristo si no ha recibido esa llenura. No, eran creyentes y ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó, pues entonces ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos le respondieron, el bautismo de Juan el Bautista. Ah, ya. Pablo les dijo, sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Pablo empezó inmediatamente a hablarles de Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaron en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Eran en total unos 12 hombres. Repita conmigo, un nuevo Pentecostés.
entiende que en ese lapso de tiempo el Pentecostés se repetía y se repetía. Estos fueron los que se registraron en la Biblia, pero aún pues hay otros más en los Hechos de los Apóstoles que no incluían el hablar en lenguas. Estos son los más parecidos al Pentecostés de los Apóstoles. Pero usted debe saber que esa experiencia era permanente, porque lo que sucede es que hoy día estamos llenos de temor y llenos de miedo. Y nos dicen, vas a hablar en lenguas, vas a ser sumergido en el Espíritu Santo. Y las personas que, ¿usted qué empieza a sentir? Usted siente emoción. Muchos empiezan a decir, ay, qué miedo. Otros empiezan, no, pero eso era para hace 2000 años, como que hablar en lenguas, como que sanar los enfermos. ¿De dónde sacan eso? Las personas sienten temor porque piensan que era algo del pasado. Pero usted lo que tiene que saber es que esa experiencia se repitió y se siguió repitiendo durante cientos de años hasta que la fe de las personas se enfrió. Y como dejaron de creer y dejaron de esperar, el Espíritu Santo dejó de tener un derramamiento poderoso sobre la vida de las personas. Pero aquí estamos nosotros para decir, Espíritu Santo, ven. ¿Cuántos quieren que esa experiencia de Cornelio, esa experiencia de estos otros creyentes se repita en sus vidas? ¿Cuántos quieren que se repita en sus vidas? Muy bien. Vamos entonces. Esta experiencia de recibir el Espíritu Santo, la iglesia la convirtió en un sacramento. La experiencia de Pentecostés, mire, se repetía tantas veces que la iglesia la convirtió en un sacramento. ¿Cómo se llamó ese sacramento? ¿Sacramento de qué? De la confirmación. Se supone que ese momento es, mire, Pablo oró les habló de Jesús y Pablo les impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo mismo que hacemos nosotros hoy, el día de nuestra confirmación, ¿cierto? Vamos, el obispo nos pone las manos, nos unge, nos pone las manos y recibimos el Espíritu Santo. Sin embargo, les voy a contar un chiste. ¿Cómo les parece que estaba escuchando predicar a un obispo y contó un chiste para hablar de la situación de la iglesia? Se los voy a contar, es chiste de obispo. Si no lo entiende, lo único que tiene que hacer es leerse medio catecismo y ahí ya le queda claro el chiste. Porque es chiste de obispo. Hay que tener un mínimo conocimiento de fe para esto. La historia, el cuento del obispo era este. Dice el obispo, habían 3 obispos que tenían un problema muy serio. Se reunieron 3 obispos. El problema que tenían los obispos era que en sus parroquias, en todas las parroquias que les correspondían a ellos, tenían una plaga de murciélagos. Y entonces estaban llenos de murciélagos, esos animales iban dañando los techos, iban dañando todo. Y entonces los 3 obispos se reúnen y empiezan a hablar del problema. El primero dice, mire, yo a esos murciélagos les eché veneno. Y esos murciélagos se comían ese veneno y se engordaron y se multiplicaron peor. ¡Qué encartada! El otro llega y dice, no, yo me compré una escopeta. Para cada parroquia y agarramos a darle con los balines plomo a todos los animales. Pero eso no matábamos uno y aparecían 5. ¡Qué cosa tan horrible! Y el tercer obispo les dijo, no, ¿saben qué? Yo sí me quité esa plaga de encima. ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! Me los quité de encima. Y todos los otros 2 obispos estaban ahí con los ojos así bien abiertos. ¿Y cómo se los quitó de encima? Y él dijo, muy sencillo. Cuando llegaron todos los murciélagos, yo los cogí, los confirmé a todos y se fueron y nunca más volvieron. A ese punto yo me estaba preguntando si ese obispo me estaba comparando con un murciélago. ¿Será? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Al principio de la iglesia, mire cómo se hacía. Se hablaba de Jesús. Tú aceptabas a Jesús y luego recibías la infusión del Espíritu. Hoy día, como tenemos una catequesis medio y nosotros nos llegamos convencidos, recuerden la experiencia que les conté. Mi mamá me dijo, haga la confirmación. Y yo, ¿para qué, mamá? ¿Qué haga la confirmación? ¿Para qué, mamá? Deme una explicación. Mi hijo, ya, haga la confirmación, porque eso para uno casarse después es un problema. Claro, yo fui a la confirmación e hice exactamente lo del murciélago. Nunca más volví a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenía una evangelización, un convencimiento, y por eso no fui sumergido en el Espíritu Santo. Pero, ¿realmente, hermanos, recibimos o no recibimos el bautismo en el Espíritu Santo? ¿No recibimos el Espíritu Santo en esta confirmación? ¿Lo recibimos o no? La respuesta es sí. Sí lo recibimos. Entonces aquí voy a explicar, y por favor, usted tiene que hacer el esfuerzo de escuchar estos 5 minutos, porque son los 5 minutos que creo que van a cambiar la vida suya. Yo creo que estos 5 minutos que siguen van a cambiar la vida suya. Escúchelo bien, le voy a explicar lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y para eso voy a retomar una enseñanza de Monseñor Alfonso Uribe, fundador de la Renovación Carismática en el país.
es un obispo. Fundó la Renovación Carismática, fundó los Siervos del Espíritu Santo, todos los sacerdotes de la Renovación en todo el país y que mandan para varias partes del mundo, salen de ese seminario. Fue el exorcista más poderoso que ha tenido el país. Se cuentan historias que uno cree que hasta fantásticas, ¿no? De empezar a hacer un exorcismo a un budista y empezar a levitar delante del obispo, y el obispo poner el anillo y fue en el nombre de Jesús, y el tipo salir volando de la presencia de Dios. O sea, cosas fantásticas que uno dice, ¡ay, eso podrá ser cierto! Ese hombre de ese calibre fue el carismático más importante que ha tenido nuestro país. Y este obispo habla sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Yo les voy a explicar cómo lo explicó él. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es ser sumergido en el Espíritu? ¿Qué es lo que le tiene que pasar a usted? Porque él le va a pasar en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros tenemos que recibir eso. Tenemos que hacer todos los votos que sea para que eso llegue a nuestra vida. Muy bien, ¿cómo funciona entonces esto? No es un nuevo sacramento, ni es una repetición de la confirmación, ni es un rebautismo, ni es una reconfirmación. El bautismo en el Espíritu Santo, el ser sumergido en el Espíritu Santo, entiéndalo muy bien, no es un sacramento. Porque empiezan entonces los obispos y los sacerdotes a molestarse, a decir, cuando llegaron las señoras del retiro y le dicen al padre, Padre, recibimos el Espíritu Santo en el Congreso. Y entonces el padre se puso tan bravo y dijo, pues yo también, yo lo recibí en mi bautismo, en la confirmación, en mi ordenación. El padre se puso bravo. Y entonces las señoras, para calmar al padre, le dijeron, sí, padre, tranquilo, pero que se le note, padre, que se le note, le dijeron. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Es un nuevo sacramento? No, los sacramentos son 7 y solamente los recibimos de manos del obispo. Sobre todo este sacramento es de manos del obispo, de su delegado, pero no podemos hablar de que sea otro sacramento. No es darle al que no lo tiene, escúcheme bien. El bautismo en el Espíritu Santo no es darle a usted algo que no tenga, no es eso. Ejemplo, los apóstoles lo tenían. Juan 20:23, Jesús se le apareció, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. O sea que lo habían recibido antes. Sin embargo, les dijo, esperen hasta que venga el Espíritu Santo, porque era algo más diferente, algo más poderoso, algo más extraordinario. Entonces, si no es algo nuevo, no es darle, entonces, ¿qué es? Vamos a mirar cómo lo explicó Monseñor Alfonso Uribe. Lo primero que dice él es poner en ejercicio. ¿Qué es el bautismo? Es poner en ejercicio toda la fuerza de un sacramento. Ese sacramento que usted recibió, bautismo, confirmación, es ponerlo en ejercicio, a funcionar. Otro cardenal, un cardenal, Sunens, el cardenal Sunens, otro carismático muy bien famoso ya a nivel mundial, dice, el bautismo en el Espíritu Santo es desatar el Espíritu Santo. Lo que ve el cardenal es que nosotros los católicos tenemos el Espíritu Santo ¿cómo? Atado. Dígalo sin miedo, ¿lo tenemos? Entonces el bautismo en el Espíritu Santo, mi hermano, yo a veces pienso, esta es una definición ya mía de bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ustedes han juntado alguna vez agua y aceite? Usted ve que el agua y aceite en una botella se separan. Yo siempre pienso que a veces las personas tienen como el Espíritu Santo como asentado. ¿Sí se entiende eso? ¿Se ha visto esa experiencia de algunas bebidas que se va lo bueno allá, ¿no? Al fondo. Yo pienso que algunas personas tienen el Espíritu Santo como asentado. ¿Sabe? Para mí, obviamente yo soy más pueblerino, los obispos y el cardenal mucho más decentes. Pero ¿sabe para mí qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es coger una persona y sacudirlo. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Eso, que usted tiene ahí, que usted no sea estrenado, usted tiene el poder, la fuerza para hacer nuevas, para cambiar las cosas, para tener una vida bendecida, diferente. Pero tiene toda esa gracia. ¿Cómo la tiene? Asentada. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia a través de la cual el Señor coge y nos sacude. Hágame un favor, con mucho cariño, denle una sacudita chiquita al que tiene ahí al lado, así suavecita, pero con cariño, pero pégase. Ya, que le vas a zafar un pulmón. El padre Robert de Grandis dice, es la explosión de las gracias recibidas en el bautismo y en la confirmación. Escuche bien, se manifiesta así. Escuche bien. Yo quiero que usted entienda esto, escúchame. Mírame. Se manifiesta así. Generalmente, en un momento de oración. Míreme. Generalmente en un momento de oración.
Estamos ahí suplicando. A veces alguien ora por nosotros. Cuando venimos al retiro y en el Espíritu, alguien ora por nosotros. Se siente el gozo, se siente la alegría, se siente el calor, se siente el fuego. De pronto la persona empieza a hablar en lenguas nuevas. Los estoy preparando para que esta experiencia se dé en la comunidad. Dentro de 8 o 15 días vamos a estar hablando de la oración en lenguas, para que ustedes sepan qué es y ustedes se abran a esa gracia y puedan finalmente desatar esas lenguas. Y después de eso se manifiestan los carismas en nuestra vida. Se manifiestan los carismas. Hermanos, no es que ustedes no tengan el Espíritu Santo. No es que ustedes no tengan el Espíritu. Ustedes lo han recibido. Pero les voy a decir algo. Mírenme muy bien. Ustedes lo han recibido. Pero hasta ahora ustedes han recibido es una untadita del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sentido el Espíritu Santo? Porque yo sé que lo han sentido. Levante la mano. El calor, el fuego, el gozo. Le voy a decir usted qué ha sentido. Usted lo que ha recibido es una untadita, hermano. Una untadita. Le voy a explicar la diferencia entre recibir una untadita del Espíritu Santo y ser inundado y ser sumergido en el Espíritu Santo, para que usted sepa lo que es y lo que va usted a llegar a ser. Amén. ¿Quiere saberlo? Con esto voy a redondear la idea de lo que quería explicarles el día de hoy. La diferencia entre recibir lo que recibimos cada semana y realmente ser sumergidos. Es bien sencillo. El apóstol Pedro había recibido el Espíritu Santo, Juan 20:23, ¿cierto que sí? Sin embargo, después de recibir ese soplo de Jesús, reciban el Espíritu, fue capacitado con un don para perdonar pecados, por supuesto. Pero a pesar de haber recibido el apóstol Pedro el Espíritu Santo, salió y luego una persona le dijo: usted es de los seguidores de Cristo. ¿Y saben qué dijo Pablo? No lo conozco, ni me hable de ese Cristo, de Asán. Dice la Biblia que se puso a maldecir. ¿Quién sabe cuánto le diría a esa señora? Esta vieja chismo. ¿Quién sabe qué le diría? ¿Había recibido el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Pero no había pasado algo profundo en su vida. ¿Qué seguía presente en él? El temor. ¿Sí comprende eso que le estoy explicando? Ahora, lo voy a hacer consciente. ¿Usted ha recibido el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y ha dejado muchas cosas, ¿cierto? Pero hay muchas que no ha podido, a pesar de que ha recibido el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es que usted fue untadito, pero no sumergido. Porque si lo hubieran sumergido, a usted se le hubieran muerto esos bichos ya. ¿Sí comprende lo que le estoy diciendo? Ya usted tendría el poder de dominar eso. Por eso viene y ora: ¡ay, qué rico! Pero después la lengüita sigue con el chisme, pero fluido. Usted viene y ora, sí, y muchos siguen hasta con la marihuanita. Hay muchos que me han dicho: no, es que yo fumo antes de venir porque me eleva más en la oración. Dice: prohibido fumar marihuana para venir a rezar. Mala. Nada. O sea, ¿por qué sigue usted con el vicio? Que sabe que lo está matando y que lo va a matar, y después de orar, ¿por qué sigue usted con el mismo? Dígame, ¿por qué se viene una chica aquí y me dice, y por ahí está, me perdona, pues yo no lo voy a mirar, no voy a decir quién es, pero aquí está: ay, William, es que yo me siento tan bien en el grupo, tan feliz, y salgo y ahí mismo me deprimo otra vez? Claro, porque ha sido nomás. ¿Cómo es? No, ya. Dígale al Señor: Señor, gracias por tantas juntaditas, te alabamos y te bendecimos. Pero ahora lo que queremos es ser. Ay, ustedes son muy inteligentes, ya lo entendieron bien. Ahí los quería llevar yo. Ahí. Oh, Señor, gracias por la juntadita. Gloria a ti, Señor, por la juntadita. Pero ahora queremos es ser sumergidos. Eso es lo que queremos ser. ¿Cuál es la diferencia? Pedro niega a Jesús. Una sola señora lo acusó y Pedro se puso a maldecir. Pero después vino Pentecostés. ¿Cuántos judíos presenciaron el Pentecostés? Ese día se convirtieron 3,000. Como poco debieron haber en ese lugar 5,000. 5,000 personas estaban ahí cuando el Espíritu Santo vino, y ellos se tiraron al piso borrachos, empezaron a hablar en lenguas y todo eso que les pasó. Y vino una sola vez, míreme, una sola vez fue sumergido ahí. Fue sumergido, bautizado. Todo ese fuego fue avivado en él. Una sola vez. Y se levanta Pedro, el que había corrido de huida de la señora que hacía los quehaceres domésticos ahí en una casa.
Ahora ve 5.000 judíos. Le dio miedo que esa señora lo iba a hacer crucificar, pero ya no sintió temor de 5.000 judíos. Y lo que antes le producía tanto temor, después de ser sumergido, Pedro lo que dijo fue, cuando vio esos 5.000 judíos, hermanos, ¿sabe para dónde se fue el temor de Pedro? Para los profundos infiernos, para allá se fue. Ya no estuvo más con él, porque sintió ese bautismo y se levantó, y cuando vio 5.000 judíos dijo, este es perfecto para empezar el ministerio y la predicación aquí, para empezar la vida en el Espíritu Santo. ¿Comprende la diferencia que hay? Una cosa es usted venir y ser untadito, y otra cosa es usted venir y ser... Porque le digo que cuando usted se ha sumergido, ese viciecito se va a ir para el mismísimo infierno. Amén. Se va a ir para el infierno en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. Ya no más. Esta experiencia, hermanos, esta experiencia tenemos que suplicarla. Póngase de pies. Vamos a orar unos minutos antes de irnos. Míreme bien, y no se distraiga que estamos ya aquí. Pasa por favor la música. Esta experiencia hay que suplicarla, hermanos. Mírenme por favor, les voy a explicar y les voy a dejar la tarea para esta semana. A partir de hoy, y vamos caminando, creciendo, adquiriendo el conocimiento, pero usted no puede permitir que esto se quede como historia en la vida suya. Jesucristo, el que bautizó con el Espíritu hace 2000 años, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Y si bautizó ayer, bautizará hoy y bautizará con el Espíritu Santo siempre. Mi hermano, si sabemos que Jesucristo está vivo y hemos creído en Él, lo menos que nosotros debemos hacer es suplicarle al Señor, bautízame con tu Espíritu. Amén. Vamos a empezar a pedirle al Señor y vamos a empezar a suplicar. Hoy vamos a empezar esa súplica, pero debemos extenderla por toda esta semana. Y durante esta semana vas a empezar a experimentar esa proximidad. Cuando ese fuego del Espíritu empiece a acercarse a ti, vas a empezar a experimentar un calor, un gozo. Y va a llegar un día en que en este lugar, y espero que sea muy rápido, en este lugar o en tu oración personal, el Espíritu Santo va a venir sobre ti con poder y vas a estar hablando en lenguas y vas a estar sumergido. Y todas esas cosas negativas que hay en tu vida van a ser cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Amén. Pero vamos a empezar a suplicar ya mismo. Mueve tus manos y dile, Señor, yo quiero ser bautizado, sumergido en el fuego de tu Espíritu. Abre tus manos y le fluye, fluye Espíritu Santo. Permíteme orar por ti un par de minutos antes de irte. Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pasa Espíritu Santo haciendo tu obra. Dile, Señor, sumérgeme, sumérgeme, Señor. Sumérgeme, Señor. Sumérgeme, Señor, en tu presencia. Yo quiero recibir más de tu presencia, más de tu poder en mi vida. Ven a mi vida, Señor, te lo suplico. Ven con poder. Espíritu Santo, dile, quiero ser transformado totalmente como lo fue Pedro. Quiero recibir ese Pentecostés que recibió Cornelio y el Pentecostés que recibieron esos otros 12 hombres. Quiero recibir un nuevo Pentecostés, Señor. Quiero ver tu promesa cumplida en mi vida. Desciende con poder. Desciende con poder. Desciende con poder. En el nombre de Jesús. Bautízame, Señor, Fluye Dios. Fluye Dios. con tu Espíritu. Bautízame, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Bautiza, Señor, bautiza. Bautízame, Señor, Fuego de Dios. Espíritu Santo, esperamos tu manifestación gloriosa en esta comunidad. Esperamos tu manifestación gloriosa, Señor. Tu manifestación poderosa. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego. Y déjame
corazón, Señor. Gracias, Señor. Ora con la enseñanza que has recibido hoy. Es importante que tú hagas una oración. Saca tu oración fervorosa al Señor y dile a Dios lo que tú has entendido hoy. Háblale de esa situación, de lo que tú quieres que pase en tu vida. Y dile al Señor, Señor, que tu poderoso espíritu invada todo mi ser. Yo quiero tener esa experiencia extraordinaria de ser sumergido. Espíritu Santo, fluye, 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 Señor. Empieza a correr, Señor. Empieza a correr en esta comunidad el río del Espíritu. Empieza a correr el río del Espíritu. El río del Espíritu empieza a fluir. A fluir empieza en este momento. El río del Espíritu Santo empieza a fluir en este momento y a tomar poder y control de toda nuestra vida. A derramar los dones, los frutos y los carismas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Desciende, desciende, desciende. Abre tus manos y recibe. Lléname, 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 Señor. Lléname, lléname. Bautízame, Señor. Llena, Señor. Con tu espíritu. Vamos, clame. Bautízame. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor. Bautízame, Bautiza, Señor, con tu espíritu. Bautízase, bautízase. Bautízame, Bautiza, Señor. Bautiza, con tu Señor. espíritu. Bautízame, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautiza, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir, el fuego de tu amor. Ven, Aquí Espíritu. en mi corazón. Ven, Espíritu. Señor, déjame sentir y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Adquiera más enseñanzas en video, DVD y Blu-ray. Adquiéralos en nuestra sede o a través de nuestro sitio web www.comunidadmariamediadora.com.